cargas laborales, y pues todo esto también puede originar o dar pie a una informalidad, ¿no? De decir, pues bueno, me sale más cuantioso el tener un trabajador, mejor lo doy de alta ahí por debajo del agua y demás cuestiones, ¿no? Entonces, sí son varios factores que se tienen que analizar. Como les comentaba, a lo mejor por el tema de la reforma, pues no es tan cuantioso. Si vemos el factor, pues no te incrementa más de 20 decimales. Bueno, son 41 decimales los que te incrementa. Si nosotros ahorita vemos, pues el incremento a lo mejor de una forma anual, por ahí se decía que iba a ser entre el 1 al 5%, que sí más o menos arroja entre 1 y 2% de forma anual este incremento. Y pues realmente, como les comento, no es tan cuantioso, pero bueno, habría que analizar lo demás, ¿no? Como les comento, si ustedes manejan más de ley, pues esto también les va a perjudicar, ¿no? Si manejan sueldos, pues mayores a los mínimos, también eso va a aumentar, ¿no? O sea, ya digamos en cuestión a volumen, a importes, pues esto sí va a tener ahí una repercusión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ya nuestro factor va a aumentar. Si lo vemos en el ejemplo de la tablita que les mostraba ahí por el cómo calcular el salario, pues bueno, vamos a cambiar esta parte de que ahora ya no van a ser 6, sino van a ser 12. Y pues bueno, ya nos cambió el factor, ¿no? Al 1.0493. Entonces ya de aprobarse esto, pues tendremos que olvidar de nuestra mente el 1.0452, ¿no? Que ya muchas veces hasta lo teníamos ahí memorizado. Entonces ahora va a ser el 1.0493. Tenemos que pues nuestro salario diario integrado va a ser de 203.16, y pues bueno, todas las cargas laborales que les comentaba en el pasado, ¿no? Entonces, ahora sí vemos en este ejemplo, ya como les comentaba, ya desaparece lo que es el subsidio, y ahora tenemos una retención de ISR por 72.11 pesos, que esto también pues va a incrementar esta parte. Como les comentaba, pues lo importante es hacer como que este análisis entre estas dos cantidades, que es lo que nos estaría ahí aumentando, ¿no? En temas monetarios, lo que estaría subiendo, ¿no? Si nos vamos a la otra parte de la zona fronteriza, pues bueno, igual el incremento es considerable por todos los factores que tenemos, el aumento al salario, que es zona fronteriza y demás cuestiones, pues vemos ahí esta parte, ¿no? Entonces, estos ejemplos sí son con lo mínimo, como les comento. También es importante que pues se les mencione que estos salarios pues sí están muy mal vistos ante la autoridad, más ante el Seguro Social. Incluso hay muchas revisiones por traer sueldos mínimos. El Seguro Social pues te hace ahí una como pequeña auditoría. Obviamente a lo mejor no va a tener como cierta responsabilidad porque pues ahí como se ha comentado, ¿no? O sea, no es nuestra culpa que ese salario esté bajo, ¿no? Lo que ellos argumentan es, pues bueno, de acuerdo a la zona en la cual te ubicas, de acuerdo a los estimados, pues la mayoría de gente paga, no sé, 500 pesos diarios, ¿no? ¿Y tú por qué estás pagando 180, ¿no? Entonces es esa parte donde ahí, pues ahí sí es, digamos, un acto de molestia que, como les comento, a lo mejor no va a tener una repercusión mayor, pero bueno, ahí les estarán ahí dando esa molestia en estarles requiriendo papeles, en estar mencionando por qué esos sueldos y demás cuestiones, ¿no? Que pues nosotros siempre les recomendamos no manejar este tipo de salarios. O sea, a lo mejor si bien hay gente que sí se justifica, ¿no? A lo mejor un becario que va ingresando y está ahí como de prácticas, pues bueno, pudiera ser el caso, ¿no? Pero pues si ya es un trabajador ahí permanente e incluso ni siquiera le hacen el ajuste del factor por sus días de vacaciones y ya lleva 5 años trabajando ahí con ustedes, pues bueno, todas esas partes son temas de diferencia que la autoridad al final del día, cuando quiera ir revisarles, pues tiene esos indicios, ¿no? De decir, mira, he encontrado que no tienes ahí tu integración de salarios correcto, este trabajador ya lleva 2 años y nunca le pasaste del factor mínimo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en todas estas cuestiones de integración, de los salarios, no traerlos tan bajos. Recordemos que también existen los salarios mínimos profesionales. Entonces,
muchas veces también esa parte de traer a lo mejor un sueldo bajo y es, no sé, un maestro albañil, pues bueno, hay una lista en la cual nos dice que pues para esos temas, para ese tipo de profesiones o ese tipo de trabajos, pues el mínimo, no sé, es de 200 pesos, ¿no? Entonces, ahí considerar esa parte, tenerlo bien ubicado para no estar ahí cometiendo ciertas cuestiones que, como les comento, la autoridad ve ahí de forma pues no normal y les causa ahí un tema de revisión o de auditoría, ¿no? Entonces, considerar esta parte, como les comento, pues esto sí se va a incrementar de acuerdo a si manejan sueldos más altos y tienen percepciones adicionales, pues bueno, esto sí va a repercutir un poco más en base a lo que ahorita estamos viendo, que pues son ejemplos mínimos, ¿no? Prima baja, el sueldo mínimo mínimo y demás cuestiones, ¿no? Entonces, eso es, esta parte de los números, habrá que checarlos ustedes, como les comentaba la contadora, si gustan, les van a hacer llegar esta tablita para que ustedes, pues ahí hagan su ejercicio y más o menos, pues presupuesten, ¿no? Recordemos que también hay empresas que tienen que presupuestar esta parte en base a los cambios que van a venir y pues bueno, eso también sería de utilidad para ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias. De hecho, como tal, como les habíamos, comentado, realmente lo importante aquí es que nosotros veamos qué costo vamos a tener ya por cada uno de nuestros trabajadores. Porque como bien lo comentó el licenciado Giovanni, si realmente ahorita a lo mejor el único diferencial van a ser de 200 pesos, que a final de cuentas estamos sujetos todavía a saber cómo van a quedar las tablas para efectos de ISR de subsidio y cómo van a quedar lo que sería la parte del salario mínimo, que va a afectar a aquellas 5 cuotas del Seguro Social de cuotas obreras patronales que pagamos actualmente. Entonces, es lo que nosotros tenemos que esperar a cómo va a quedar este 2023 para ver si se van a quedar estos 200 pesos de aumento por trabajador para lo que sería toda la República Mexicana, exceptuando zona fronteriza, y para lo que es la zona fronteriza, que era como más o menos de 400 pesos el diferencial. Es lo que nosotros tenemos que ver, porque si aparentemente no es tanto, en el momento en que nosotros lo multipliquemos por el volumen de trabajadores que ahorita tenemos actualmente, es cuando se da la mayor afectación, en decir, bueno, 200 pesos a lo mejor no es tanto, pero si lo multiplico por 10, si lo multiplico por 20 o lo multiplico por 30, pues obviamente esto va aumentando. Ahora, ¿qué es lo que también pasa? Un efecto económico. Cuando nosotros damos estos aumentos a lo que es la parte laboral, pues obviamente también repercute en el costo del producto, en que nuestra utilidad merme o en dado caso aumentar el producto. Entonces se viene todo este efecto de inflación. Adicional a eso, nosotros al aumentar el producto y el día de mañana que vemos y salimos a la esquina, hay empresas que no están debidamente constituidas, entonces ahí pues también nosotros tenemos, ahora sí que estamos en un riesgo. ¿Por qué? Porque el día de mañana tenemos que competir con costos de empresas que no tienen todas estas cargas. ¿Por qué? Porque están constituidas de forma indebida, ¿no? Porque están fuera de la legalidad, porque no pagan impuestos, porque no tienen un costo laboral. Por ahí Giovanni nos decía, ¿no? O sea, yo acuerdo contigo un salario, pero pues te lo pago por debajo del agua, ¿no? O sea, no hay una alta como tal patronal. Yo no te retengo, tampoco ahora sí que pagamos esos impuestos de retención ante la autoridad y entonces yo que estoy en la informalidad, ¿cómo lo veo? Como un ahorro. Y por eso tanta gente que existe en la informalidad. Y el día de mañana, pues todas las empresas que sí estamos debidamente constituidas, que pagamos impuestos, que retenemos a los trabajadores, que también pagamos esas retenciones aparte del costo laboral, pues obviamente pues nos vemos afectada por toda esa gente pues que está dentro de la informalidad, que entonces no tiene todos estos costos adicionales y por lo tanto puede dar un producto más económico. Entonces realmente, aparentemente ahorita lo decimos nada más platicado, pero cuando vemos lo que son los resultados económicos reales de forma global en México, la verdad es que hay muchísimas empresas que lamentablemente pues pueden cerrar negocios por este impacto económico que se va a dar.
Entonces, si bien, como aquí nos comentaba José Alfredo, ¿no? La retención no forma parte del costo y tiene mucha razón. La retención forma parte de un impacto económico al trabajador, que nosotros administrativamente vamos a tener que retener y enterar a la autoridad, pero también cuánto de nosotros a lo mejor nos va el contador que tenemos no maneja esta parte de sueldos y salarios. Nos hemos encontrado con sinfín de empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo no calculo mediante SUA, aunque tenga más de 5 trabajadores, yo tal cual tiene la línea de captura del Seguro Social, la tomo y la pago. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé que a lo mejor una ley me dice que si tengo más de 5 trabajadores es mi obligación calcularlo mediante SUA y que en una revisión que me están solicitando el listado de trabajadores, la línea de captura que me proporciona el Seguro Social no la tiene y que este listado de trabajadores quien me lo va a proporcionar es un cálculo mediante SUA. O cuánta gente no calcula el SUA y de todas formas en la línea de captura paga lo que le está proponiendo el Seguro Social. Entonces el Seguro Social va a decir, a ver, tú me calculaste con una línea de captura 1 y me estás pagando con una línea de captura 2. ¿Qué es lo que tiene esta línea de captura 2? No lo tienes, no lo sabes. Entonces también lamentablemente nos encontramos con todo este tipo de gente que no tiene el conocimiento o no tiene para pagar a lo mejor un contador que tenga los conocimientos laborales y únicamente hace este tipo de pagos. Entonces cuando ya se viene un pago de retenciones, una obligación adicional que a lo mejor antes para mí nada más era un subsidio, que era un timbrado contable únicamente, y ahora ya no nomás va a ser un timbrado contable, sino realmente va a ser una obligación adicional ante el SAT, ante la autoridad, y que cuánto sabemos de nosotros que nos está llegando yo por parte de la autoridad, sabes que tienes diferencias en retenciones, tienes diferencias en retenciones, tienes diferencias en retenciones. Entonces se vuelve una carga administrativa importante y una carga económica para el trabajador. Entonces, que vamos a tener en cierta forma que vislumbrar para 2023, porque como bien lo comentó ya el contador Giovanni, estamos llegando al momento en que el salario está aumentando tanto que la tabla ya no va a existir un subsidio, ya únicamente van a existir retenciones a los trabajadores. Entonces, esto es muy, muy importante. Y vámonos entonces aquí a la parte de preguntitas para que nos dé tiempo de poderles, ahora sí que contestar la mayor parte. Dice una pregunta, ¿hoy contrato a una persona, la nueva ley aplica sus vacaciones de este año o el próximo año? Como comentamos, si la contratas el día de hoy y para el 1 de enero del 2023 ya entra en vigencia la nueva ley y esta persona las va a tomar en 2023, ya le vas a tener que dar las vacaciones correspondientes a 2023. Si ya me otorgan 12 días, con la reforma me tendría que ampliar o quedar igual. Esto yo creo que, al menos que comente algo el abogado, yo creo que ya es más tema patronal en decir, ¿sabes qué? Tú tenías vacaciones adicionales a las mínimas de ley. Ahorita pues ya vas a quedar en mínimas de ley. Ya sería como una prestación adicional que en su momento pues la empresa va a tener que meter dentro de un contrato, a mi parecer, para poder decidir si tienes más vacaciones o no. Abogado, si nos comentas. Es correcto. De hecho, recordemos que la ley impone mínimos y máximos que debemos respetar como patrones en beneficio del trabajador. Y en este caso, la ley en el mínimo que establece 6 días, cuando te dicen te voy a dar más de esos días de vacaciones, ahorita te estás ubicando en un supuesto en donde tienes 12, que va a ser el mínimo de la reforma que va a entrar o que está en la Cámara, ¿no? Pero si tuvieras 8, te van a incrementar 4 días, forzosamente. Si ya tienes los 12, pues no te van a decir, bueno, salvo que lo acuerdes con el patrón, como bien dice la contadora, oye, pues me estabas dando el doble del mínimo, pues me tienes que dar 24, ¿no? O cuántos más me vas a dar para que sean vacaciones superiores a las de la ley. Si no, vas a estar en el mínimo que corresponde a la ley. Exacto, yo creo que va a tener que hacer ahí un nuevo acuerdo por parte del patrón, puesto que al final del día te está dando las mínimas. Entonces, si no quisiera, pues no está obligado a aumentártelas, ¿no? Entonces, sería ya ver la parte del acuerdo. La siguiente pregunta dice, si pago, me quedé con una duda, si en septiembre contraté a una persona, en 2023 le tocan 12 días, sí, que es lo que corresponde, siempre y cuando pase la reforma, ¿eh? O sea, ahorita todavía está parada, sin embargo, muchísimos especialistas, muchísimos analistas, entre todos ellos nosotros, vemos que la reforma como tal sí va a pasar.
Entonces, digo, no entremos en cuestiones políticas, pero por ahí comentan que todas las reformas que lanza el presidente pasan porque tiene la mayor parte de votos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como lo digo, no nada más nosotros, todos los especialistas, obviamente por eso ya están metiendo este tema de la reforma de vacaciones, porque a nuestro parecer sí va a pasar. Lo único es que ahorita la pospusieron, pero pues al final del día todavía hay buen tiempo para que pueda entrar a partir del 1 de enero del 2023. Si pago la prima vacacional al 100% en el aniversario del trabajador, aun cuando no tome sus días efectivos de vacaciones, ¿es correcto? Como tal, no es correcto porque pierde la esencia la prima. La esencia de la prima vacacional es que cuando el trabajador tome sus vacaciones, pueda tener ese adicional de salario, digámosle así, para que pueda disfrutar, que al final de cuentas nosotros sabemos que pues la verdad es poquito, ¿no? Lo que se le está dando. Sin embargo, al final del día, pues se lo estás entregando. O sea, no es la forma correcta porque pierde la esencia de lo que realmente es la prima vacacional. Sin embargo, al final del día, pues tú lo estás pagando. Y mientras también el trabajador te firme y esté de acuerdo que se esté pagando, algunas personas los pagan, por ejemplo, junto con el aguinaldo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Es una percepción mayor, porque pues sabemos que en el aguinaldo tú tienes ahí compra de juguetes, compra de regalos, etcétera, etcétera, y pues los trabajadores también están conformes y pues lo firman sin problema, ¿no? Mientras tú llegues a ese acuerdo y se le pague al trabajador, pues a final de cuentas tendrías ahí la comprobación de que se está pagando esta prestación obligatoria, ¿no? Por ley. Dice, si en la empresa tengo el doble de días que marca la Ley Federal del Trabajo, los que excedan puedo pagarlos en efectivo, solo respetando los mínimos de la ley. A mi parecer, al final del día, no, porque ya sería un bono. O sea, el que tú les des las vacaciones adicionales significa disfrutadas. En dado caso que tú les quieras dar algún tipo de prestación económica, para cualquier prestación económica adicional que está fuera de estas prestaciones básicas, el Seguro Social lo marca como bono o como gratificación. Entonces, lo que tú estarías dando es una gratificación, no un periodo adicional de vacaciones. Vamos a ver lo que nos comenta aquí el abogado. Sí, bueno, en este caso en específico, el tema, quiero pensar que el excedente de los días se los quiere pagar por un esquema que no se vaya a reflejar, vamos a ponerlo así, en las cuentas o en la parte financiera, ¿no? Es decir, a lo mejor tienes los 12 días, te los pago, pero realmente tú vas a disfrutar de 16 y los otros 4 días pues te los pago de alguna otra manera en donde no quede constancia. Por eso creo que el tema del efectivo a que hace referencia, y pues, lo ideal sería pagarlos conforme a derecho, pagarlos de una manera en la que lo puedas acreditar, de tal manera en donde no deje lugar a especulaciones de parte de la autoridad de que hay una simulación de un acto en donde lo que querías hacer pues era evitar que de alguna manera esos 4 días que pagaste de más en el ejemplo que puse, pues impacte en tus cuotas, en tus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal, insisto, siempre va a ser pagar conforme está en el contrato individual de trabajo o contrato colectivo, y pagar pues, por los medios acostumbrados, porque incluso el no pagar por los medios acostumbrados, o como se venía haciendo, pues una causal de rescisión de la relación de trabajo por culpa del patrón, o bien sin responsabilidad del trabajador, y tener mucho cuidado en cómo van a hacer esas operaciones. Yo entiendo que a lo mejor lo que tratamos es buscar un ahorro porque no nos va a alcanzar, ¿no? Pero a lo mejor no es la manera de lograrlo, ¿no? Hay otras maneras en las que se puede lograr sin llegar a esas simulaciones o esos riesgos de simulación, ¿no? Es correcto. Y de hecho, debemos aquí ver, fíjense la variante de las preguntas. En una pregunta dice, o sea, mi patrón me da 12 días de vacaciones por medio de un contrato que marca 12 días. Ahí si me quiere dar adicionales, sí se tiene que firmar otro contrato. Y en este caso, en este último ejemplo, dice, me está otorgando el doble de vacaciones mínimas de ley. O sea, ahí realmente solamente hay que ajustar los días, pero pues como el contrato ya dice lo doble que marca la ley, entonces ya ni siquiera tiene que volver a firmarse un contrato.
Entonces hay que analizar esta parte también de nuestros contratos para saber si tenemos que ajustarlos o no, porque si bien nosotros podemos ajustar los salarios y hacer toda nuestra parte laboral, que nos va, la mecánica que nos va a corresponder al inicio de año, etcétera, también hay que ver la parte legal, ¿no? Que estos acuerdos y contratos que esté firmando el trabajador sean acorde a las nuevas, a la nueva legislación y a la nueva reforma que va a haber para 2023. Porque pues el día de mañana pues puede tener ahí un efecto negativo si nosotros lo dejamos así, que como comenta el abogado, hay que venir a acostumbrarnos a trabajar de una forma correcta, un poco diferente a como estábamos acostumbrados, que decimos, no, pues ya lo acordamos por palabra, etcétera. Si bien a lo mejor el contrato como tal se va a entender que forzosamente son 12 días, pues a final del día, pues nuestra recomendación es que sí hagan nuevamente sus contratos y que sea acorde a la ley, ¿no? Si ustedes tienen ahí como periodo mínimo de vacaciones 6 días. Aquí hay otra pregunta igual para el abogado. ¿Qué información debe contener la constancia de vacaciones? Bueno, tal cual no hay un formato que nos diga la ley debe ser así. Solamente te dice qué información debe contener o tú qué información debes cuidar, porque recuerda que tú eres el garante de todos esos documentos. Esa constancia de vacaciones, lo ideal es que traiga obviamente todos los datos del trabajador, obviamente en hoja membretada del patrón, es un formato, un formulario que ustedes puedan hacer y entregarle al trabajador, donde el trabajador pueda solicitar las vacaciones y venga la autorización por parte del patrón del periodo. Ojo, estamos hablando de dos supuestos. La constancia de vacaciones con la que podamos acreditar que sí las tomó, y lo que menciona el artículo 81 de la constancia de antigüedad, en donde se van a precisar dentro de los 6 meses siguientes cuándo vas a tomar tus vacaciones. Son dos cosas diferentes. Lo puedes acordar en el 81, pero no por eso se va a cumplir. Puede haber un caso excepcional en donde las partes hayan acordado después que no se pueden ir en ese periodo, porque a lo mejor de repente te cayó una auditoría y ni precisamente esa persona es la encargada o es el responsable o es el representante legal y tiene que estar presente o tiene que firmar, etcétera. Entonces a lo mejor cambias la fecha. Entonces necesitas tener un documento donde quede constancia de que sí tomó las vacaciones o que se cambiaron las vacaciones por acuerdo de las partes. Y entonces deberá contener el periodo de vacaciones, cuándo inicia, cuándo termina, cuántos días quien tiene derecho por los años que lleva trabajando, debe decir cuántos años lleva trabajando para acreditar obviamente los días que le corresponden. Y en el caso de que pasara la reforma, pues que sean de periodos de 12 días. En el caso de que no pasara, que no creemos que va a ser ese el caso, pues que tenga ese periodos mínimo de 6 días. Si no viene esa información, obviamente cuando hablo de los datos, perdón, del trabajador, es el número de seguridad social, es conveniente que ustedes tengan también su registro patronal y que puedan poner ahí los datos de su registro patronal para que en ningún momento los puedan acusar de que no los tenían dados de alta, de que no se le estaba considerando, etcétera, ¿no? Entonces, todos los datos que tú debes llevar como patrón, todos los datos que debe llevar como trabajador, el periodo de días el número de días, perdón, que va a disfrutar, que debe abarcar el periodo de 6 días o de 12 días, como lo estamos viendo en la reforma. También debiera considerarse para ese documento con el que vas a acreditar todo eso, pues el acuerdo al que llegaron en el artículo 81 y esa constancia de antigüedad, porque insisto, son dos cosas diferentes, ¿no? No podemos hablar de esa constancia de vacaciones sin haber presentado la constancia de antigüedad. Es correcto. De hecho, pues vamos a igual a ver si podemos hacerles ahí un formatito súper sencillo para podérselo subir junto con todo este material que les estamos presentando. Entonces, y ustedes lo puedan ahí tener, que de un inicio, pues les decimos que muchas veces a nosotros no nos gusta tanto como manejar formatos. Entendemos que a lo mejor muchos no tienen un abogado a la mano para podérselos hacer, pero es para que ustedes se guíen, porque muchas veces realmente lo correcto es que todos son trajes a la medida. O sea, el formato debe de tener varias cosas dependiendo de todo lo que tú lleves en tu empresa. Sin embargo, pues ahí tratamos de ayudarlos y vamos a ver si hacemos un formatito para podérselos subir. Entonces acá tenemos otra pregunta de Gabriel, que de hecho nos estaba ahí levantando la mano, nada más que estábamos acá con los números. Y vamos a leerlos. Dice, de hecho, quería preguntar algo sencillo. Es que me quedó clarísimo la parte de que deben ser días disfrutados y no remunerados como
como, te los pago, pero no te vayas, ¿no? Pero si mal no escuché, comentaron algo así como que si una vez terminando el periodo, digamos, el tercer año, y el trabajador ya no tomó sus días, ya no puede tomarlos, sin embargo, sí se le debe remunerar. No, o sea, aquí lo que comentamos es, realmente tiene medio año para que el trabajador disfrute sus días si no prescribe. No por eso significa que entonces ya deben ser remunerados. O sea, realmente no, ya prescribieron, o sea, ya perdió lo que sería, digamos, su derecho de disfrutarlos. Sin embargo, si ustedes acuerdan con el patrón, porque muchas veces también es cuestión del patrón, ¿no? De decir, sabes qué, espérame, todavía no los tomes, bueno, está bien, yo te espero, etcétera, etcétera. Pues realmente a lo mejor en ese momento, pues no los pierdes, y es un acuerdo con el patrón. Entonces, a ver, vamos a ver ahorita lo que nos comenta aquí el abogado en este sentido. Sí, de hecho, fíjate que es un tema bien controvertido porque sí, tenemos que ver las razones por las cuales no tomé mi periodo vacacional, ¿no? Yo les decía al principio de la plática que esta reorganización que tenemos que llevar es porque debemos prever todos los conflictos que van a existir o que pueden incluso ya estar existiendo en algunas empresas, ¿no? Yo tengo que acreditar que al trabajador le notifiqué que puede tomar su periodo vacacional de acuerdo a cómo se acordó, ya sea a través del 81 de la Ley Federal del Trabajo o en un acuerdo posterior, ¿no? Obviamente previa a las vacaciones. ¿Por qué debo hacerlo? Porque el trabajador, aunque haya solicitado las vacaciones, te lo has dicho, sí, sí, vete, pero no existe el documento por escrito, probablemente no se vaya por temor a que puedas encuadrar esa ausencia en las labores como una causal de rescisión de la relación de trabajo sin perjuicio para el patrón. Es decir, por no haber acudido a mis labores sin causa justificada por más de 3 días en un lapso de 30 días, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a tener la constancia en donde tú me dijiste, sí, te vas de vacaciones, ¿no? Entonces hay que analizar por qué no se tomó ese periodo de vacaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador pudiera argumentar que tú nunca se las diste y él tiene un año para poder demandarte el pago de esas vacaciones que no le permitiste disfrutar. No es lo mismo a que no las quiso disfrutar, que tú le notificaste que sí se iba y no se fue, ¿no? Porque en ese caso, pues dudo mucho que te vaya a demandar el que no le permitiste disfrutar de ese derecho. Entonces, sí estaba ese derecho y él no se fue, él no se quiso ir, yo se lo notifiqué, aquí está el acuerdo del 81, si no existe el acuerdo del 81, pues está el acuerdo previo a las vacaciones, está su solicitud, él me pidió el periodo, yo le dije que sí, aquí está donde le notifiqué que sí, me firmó de recibido, no solamente es de recibido, y esto insisto, es una nueva cultura, es de recibido, leído y entendido, ¿no? Porque no es lo mismo que yo lo haya recibido y me lo diste en un sobre cerrado, y lo único que tiene esa acusa es de que me firmó una hoja donde dice que recibió, pero a lo mejor no contenía el documento, necesito que diga, lo recibí, lo leí y lo comprendí, ¿no? Entonces ya con eso tú puedes tener el elemento de decir, no se fue, ¿no? Porque creo que la pregunta va en ese sentido, no se disfrutaron las vacaciones, se las tengo que pagar porque no las disfrutó, y es lo mismo con la prima vacacional, la prima vacacional se debe pagar dentro del periodo de vacaciones disfrutado, ¿no? No antes, no después, porque al final del día, si no, le podemos poner como queramos al concepto. Recordemos que la carga de la prueba está del lado del patrón. Entonces, para que yo diga que si era la prima vacacional, voy a tener que acreditar que en ese periodo estaba de vacaciones. Y si no estaba de vacaciones, llámele como le quieran llamar, se va a considerar un bono, ¿no? Le puse a ese bono prima vacacional, pero pues no puedo acreditar que se fue de vacaciones, ¿no? Que creo que por ahí va la pregunta. Si puedo o debo pagar las vacaciones que no disfrutó el trabajador y que ya prescribieron. Creo que por ahí va, ¿no? ¿Sí es así? Bueno, si Y no, es ahorita correcto. sí, adelante, Michelle, si quieres para que quede ya contestada la pregunta. Bueno, a lo mejor ahorita que nos levante la mano, le volvemos a dar aquí la palabra. Pero bueno, sí es muy importante, como comentas, ¿no? Tener todo este acreditamiento. Y más ahorita también que tenemos mucho tema de esto de, ¿sabes qué? Le estoy dando a lo mejor algo adicional, llamémosle a lo mejor viáticos,
que es digamos, un pago al trabajador que nos complica mucho para efectos de salario, porque nosotros le ponemos viáticos y resulta que no tenemos toda la comprobación, llega la autoridad y todo te lo va a grabar. Entonces, por eso sí es importante esto que comenta el abogado, ¿no? Tener bien encuadrado cada precepto con toda su legalidad, como corresponde, para que el día de mañana no te diga, ¿sabe qué? Ese es un bono o una gratificación. Entonces, ahorita en lo que Michelle nos comenta, aquí viene un poquito más de su pregunta, dice, entonces, solo para confirmar, durante el periodo se le debe incitar al trabajador a tomar sus días y tratar de evitar el acuerdo no te vayas, está bien, pero te pagan los días. Sin embargo, una vez concluyendo el periodo, sí se le pueden pagar al trabajador sus días. Digamos, un trabajador decide por él mismo no tomar sus vacaciones y esperar a terminar el año para entonces solicitar sus días remunerados. ¿Esto es posible? Obviamente yo como empresa teniendo este aval o documento que sí le avisé que ya podía tomarlas y que en qué periodo. Ahí acaba, bueno, pues yo creo que aquí es como si el trabajador me pidiera, ¿no? ¿Sabes que no las voy a tomar? De favor, págamelas. Si eso sería posible o no sería posible. Híjole. Es que recordemos que la ley nos impone mínimos a cumplir o máximos que no debemos rebasar, ¿no? Y todo eso, pensando en una mala voluntad o una mala fe de parte de un trabajador, pues todo eso puede generar un conflicto al patrón porque el patrón no va a poder acreditarlo y recordemos que son derechos irrenunciables. Entonces, aunque lo hayan acordado, ese acuerdo no puede estar por encima de lo que establece la ley como mínimo. Es como decir, yo te acepto que me pagues menos de un salario mínimo, ¿no? Y así me des de alta. Pues, lo siento, lo mínimo es mínimo, pero se llama salario mínimo, ¿no? No puedes pagar menos del mínimo o menos de un salario profesional, ¿no? Yo lo vería más bien como no tanto un problema en acordarlo, porque puedes acordar cualquier cosa que quieras con tu trabajador. Yo sería más preventivo y pensaría en cómo voy a acreditar en un momento de conflicto judicial o administrativo el que yo cumplí con mis obligaciones de respetarle los derechos mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo o de no haberme excedido en esos máximos que me precisa también la misma ley, ¿no? Yo me iría más por ese lado que así lo puedo acordar o no, porque de poder se puede, pero el problema va a ser poder ganarlo en un juicio si es que por ahí se va el trabajador y por ahí lo demanda. Es lo mismo que decíamos, te demando que no disfruté de mis vacaciones, ¿no? Del periodo continuo de 6 días. Y dice, sí, mira, es que disfrutó un día en enero, un día en febrero, un día en marzo y 3 días en abril. Sí, pero ahí no hay un periodo mínimo de 6 días. Y por eso decíamos hace rato, la Ley Federal del Trabajo te dice mínimos y máximos. Tú debes darle al trabajador por un año de servicios mínimo un periodo de 6 días de descanso. Mínimo. O sea, no hay 3, no hay 1, no hay 2, es mínimo. Puedes acordar lo que quieras. Si el trabajador tiene buena voluntad, probablemente no te lo demande. Si el trabajador tiene una mala voluntad o una mala fe o terminas muy mal con el trabajador y agarra un abogado que sepa esta técnica jurídica, pues fácilmente te va a dar la vuelta, ¿no? Sí, claro, y de hecho, pues eso es lo que precisamente pretende la ley, ¿no? Poder regular este tipo de acciones, tanto del patrón como del trabajador, para el trabajador, ahora sí protegerlo, y para el patrón, en cierta forma, también protegerlo, ¿no? O sea, yo como patrón te di tus vacaciones, aquí está todo firmado, etcétera, etcétera, no hay mayor problema. Y como bien comenta el abogado, o sea, realmente, pues esas son las prestaciones mínimas, o sea, tú pudieras decir, con un trabajador, o sea, págame el mínimo, no quiero vacaciones, es más, esclavízame, pero al final de cuentas por eso existe todo esto, ¿no? Porque muchas veces esos acuerdos pues no son a veces por voluntad de uno, de dos, perdón, sino a veces nada más de uno. Y para que tú puedas decir, ¿sabes qué? No era yo, era el trabajador, pues entonces tendrías que tener todas las armas, ¿no? Y regularmente pues sí, es el patrón el que tiene pues la culpa, ¿no? Por eso es que existen estas leyes de protección a los trabajadores. En decir, ¿sabes qué? Ya no existe la esclavitud. El trabajador tiene que irse de vacaciones
Y no nada más a lo mejor es un tema legal, laboral, sino también pudiera ser hasta penal, ¿no? Contra derechos humanos de querer tener esclavizado a un trabajador. Por lo tanto, es que ya es un tema todavía más complicado, como dice el abogado, ¿no? Hay trabajadores que hasta ya lo hacen de mala fe y no solamente te meten en el problema legal ante conciliación y arbitraje, obviamente también te pueden demandar ante el Seguro Social, en decir, ¿sabes qué? Todo esto eran bonos, por lo tanto debió de haberlos integrados, pagó de menos, yo tengo gracias a eso menos en mis cuentas individuales, el Seguro Social va, también te hace una auditoría, hace que pagues por todas esas prestaciones que le dice el trabajador fuera de ley. Y aparte, en materia penal, contra derechos humanos, no puedes esclavizar a nadie. Por lo tanto, es que estamos hablando que pudieras hasta irte a la cárcel por hacer este tipo de prácticas. Entonces, por eso es que nosotros se lo ponemos a la mesa. Si bien ustedes pueden acordar con el trabajador lo que quieran, realmente todo esto hay muchísima protección al ser humano, muchísima protección laboral, y lo que nosotros les recomendamos es que nos apeguemos a las leyes si no queremos un problema, pues probablemente bastante fuerte, ¿no? Porque nos ha tocado ver este tipo de problemas. Entonces, nada más ahí, pues mucho cuidado, porque también por la misma ley te dice, no lo puedes pagar, se disfrutan, no se pagan. Entonces, realmente, pues no solamente es el trabajador no quiere, ¿no? El trabajador no quiere que le pague, me quiere trabajar aquí de día gratis y todo el año, pues realmente no. Ya la esclavitud ya se acabó. Entonces, vamos a las siguientes preguntas para avanzar. Y es muy lamentable este tipo de acciones por parte del gobierno. Nosotros brindamos comida a una empresa pequeña. Con estas acciones creo que no vamos a poder seguir con el servicio de incremento de los salarios y materia prima, mi cliente ya no podrá pagar. Es correcto, por eso nosotros les comentamos, realmente ya económicamente se viene pues una inflación un poquito grande, una desaceleración económica también un poco fuerte. De hecho, por ahí si ven temas económicos en Estados Unidos, hasta las plataformas, Google, Facebook, varias están recortando gente. Estaba precisamente viendo un documental en donde decían que en Estados Unidos ya se está viendo el fenómeno. Por cada 2 puestos de trabajo que la gente está dejando, únicamente están contratando a uno, o sea, el 50%. Y obviamente eso va a afectar también a pues toda la gente mexicana que está laborando allá. Por eso es que nosotros también consideramos importante hacer este curso para que ustedes puedan presupuestar. Si bien somos empresa chiquita, ahí el contador Giovanni, el licenciado Giovanni ahí nos puso, de hecho le voy a decir que por favor ahí vuelva a mostrar sus cálculos. ¿Por qué? Porque si bien aquí nos comentaban, eso no forma parte del costo laboral, muy acertado ese comentario. Realmente lo que nosotros aquí les quisimos dar a entender es el flujo económico que ustedes van a tener que tener los días 17 para pagar. Entonces, 1,958 pesos adicionales y 3,232 adicionales al salario. ¿Por qué? Porque ustedes así pueden presupuestar en flujo lo que van a gastar. Si yo pretendo contratar a una persona de 5,808 pesos al día de hoy, adicional para el día 17 voy a tener que tener 2,000 pesos más. Y si nos vamos a lo que es la parte, perdón, para 2023. Y para la zona fronteriza, si yo quiero contratar a una persona con salario mínimo también, que son 8,747 pesos, voy a tener que tener en mi cuenta bancaria 3,232 pesos el día 17 para poder pagar todo lo que son mis impuestos. Esta es una forma de presupuestar por parte de ustedes en decir si efectivamente yo voy a tener 3,232 por trabajador. Entonces, desde ahorita ustedes ya ver cuántos ingresos están teniendo y cuántos gastos están teniendo y si efectivamente tienen estos 2,541 pesos por trabajador, más lo que sería la parte de retención que le van a tener, porque muchos de nosotros los que son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas vivimos al día. No es así de que yo siempre tengo 100,000 pesos en mi flujo de bancos y entonces sin problema los pago. Realmente no, vivimos al día y muchos hasta de una forma, pues tratar de sobrevivir, agarramos el IVA, que también no es parte de nuestro ingreso. El IVA es parte de la autoridad y al menos que yo gaste, lo pago, lo traslado. Pero si no lo gasto, como es en el caso de sueldos y salarios que no son sujetos a IVA, ese IVA lo tengo que tener para pagarlo. Entonces, realmente todo esto se presupuesta ya de forma financiera
en decir, yo lo voy a tener que tener dentro del banco, esta cantidad sí o sí al día 17 para poderlo pagar, ¿no? Es una forma que sé que nosotros les quisimos dar a entender para que ustedes puedan presupuestar para 2023, que si mis ingresos versus mis gastos, voy a tener este dinero por cada uno de mis trabajadores, sino también ir nosotros pensando de una forma futura qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ese trabajo a lo mejor cómo se va a repartir o cómo decir, ¿sabes qué? Esto es mucha carga de trabajo para el importe que me está dejando, no me está dejando para una persona que yo tengo que tener, a lo mejor, entonces pues hasta decirle adiós, que obviamente pues lo ideal es tratar de traer más trabajo, pero hacer a lo mejor hasta una reestructura, ¿no? De cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, realmente pues esta parte económica era la parte de flujo que nosotros les queríamos decir que tienen que tener ahí, porque como bien comenta aquí Mónica, ¿no? O sea, muchas prestaciones que a lo mejor nosotros estábamos dando porque teníamos ahí un poquito más de utilidad, pues obviamente con este impacto que vamos a tener al aumento del salario, que ya comentó bien el licenciado Giovanni, el presidente ya dijo que sí va a ser importante, este impacto salarial, aumento salarial, más la parte de, obviamente al aumentar el salario, aumentan todas las cuotas obreras. Entonces hay que ver también cómo va a quedar la parte de la tabla, cuántas retenciones se van a realizar a los trabajadores, para que ustedes puedan ver económicamente si sí es, ahora sí puedo seguir teniendo toda esa carga laboral, o hasta como aquí dijo, ¿no? Entonces, pues yo voy a tener que ver, porque ya no voy a poder sostener este adicional de darle alimento a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya me estoy previniendo que va a haber una carga laboral mayor y mis ingresos no van a subir. Entonces es importante poder así presupuestarlo. Bueno, vamos a seguir a las siguientes preguntas. Sol dice, ¿pueden pagarse más días de vacaciones por previsión social? Bueno, a mi parecer, es importante que nosotros sepamos qué es vacaciones y qué es previsión social, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, si son vacaciones, entonces son vacaciones y no se pagan, se disfrutan. La previsión social sí se puede entregar de alguna otra forma. No sé cómo lo ves, abogado. Sí, y va a tener esta pregunta tiene relación o mucha relación con la que quedó pendiente hace rato, que no nos decían si era pagar en efectivo los días adicionales y demás, ¿no? O si se pagaba, incluso hay una de la que platicamos hace rato, si se pagan o no las vacaciones no disfrutadas, ¿no? Hay que considerar esto. La ley te exige que pagues un mínimo de vacaciones disfrutadas por el trabajador y dentro de ese periodo la prima vacacional. Si tú no disfrutas de esos días porque tú como trabajador no quisiste, pues no vas a tener derecho a la prima vacacional y no vas a tener derecho a que te paguen esos días de vacaciones, ¿sale? Porque ya te los pagaron trabajando. El problema es que no los disfrutaste, o sea, no te van a pagar doble. ¿Cuándo es cuando se aplica esa parte donde te pueden demandar que no disfrutó de las vacaciones, tú no se las diste, te las solicitó, no le notificaste y por ende no se las pagaste, porque obviamente acudió a trabajar, no sé si me expliquen esa parte? Entonces, cuando te solicitó las vacaciones, tú no le notificas que sí se puede ir y no se va, dentro de los 6 meses prescriben las vacaciones y entonces tiene un año para demandarte. Ahora, si les puedes pagar en efectivo por cualquier otro medio, porque entiendo que también va para allá esa pregunta, yo le pago en vía nómina o vía normal, o en términos fiscales, vamos a hablarlo así, de nómina, le pago sus vacaciones y el excedente por medio de cualquier otro esquema que me permita también tener una deducibilidad, más que a lo mejor en el tema del efectivo, pero más que una deducibilidad, y no me somete a alguna otra obligación de índole laboral, yo creo que no sería conveniente, porque el tema de previsión social es para que las condiciones del trabajador mejoren y pueda prestar su calidad de vida mejor y pueda prestar un mejor servicio. Y tal cual no están determinadas esa previsión social como obligatoria para el patrón, es decir, yo me voy a obligar a darte hasta las 7 UMAS de previsión social para que para mí sea también deducible de impuestos, ¿no? Simplemente te dice, esto es lo mínimo que debes considerar para pagarle. Lo demás que quieras darle como prestaciones de previsión social, pues también quedan al amparo de tu negociación con el trabajador o con los sindicatos, con el contrato colectivo, y bueno, ya aplicarán todas las normas fiscales.
Yo no sugeriría que lo pagues por previsión social porque son dos conceptos diferentes, son autónomos, ¿no? Tú no vas a pagar en un finiquito o en una liquidación tantos días de vacaciones y tantos de previsión social, ¿no? Entonces es muy claro, son tantos días de vacaciones, la prima vacacional que ya no se pudo disfrutar porque obviamente ya no existe la relación y no le vas a pagar por concepto de previsión social días. Vas a tener que meter una gratificación para esos días si es que se los quieres pagar, ¿no? Entonces yo considero, al igual que tu contadora, que no sería la manera idónea para pagarlas si lo que quieres después es acreditar que se le pagaron. Sí, claro. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Dice, todavía falta ver qué reglas dará la autoridad en el sentido de que si hay trabajadores que tienen 2 años de antigüedad y gozan 2022 8 días de vacaciones, que vea que llega un nuevo trabajador en 2023 y le toquen 12 días. Vendrá la inconformidad de los demás trabajadores, tendrá que tomar en cuenta esta situación. Sí, claro, sí, o sea, a final de cuentas, la verdad es que nosotros hemos visto que cuando entran nuevas reformas, la autoridad así lo deja, a ver, ustedes háganse bolas, y ya conforme a mí me vayan llegando todas estas preguntas, voy mejorando, un tipo REPSE. La verdad es que no se entendía qué quería la autoridad, entre Infonavit y Seguro Social no se ponían de acuerdo, conforme le fueron llegando, pues ahora sí que quejas, dudas, es como va modificando. Yo creo que así va ahorita en ese sentido, en decir, ¿sabes qué? Hasta que ya me empiecen a llegar, decía ahí por ahí el abogado, ¿no? Ya hasta muchísimas, demandas a lo mejor, ya veré yo cómo lo voy a ir subsanando. Sin embargo, es que también nosotros como empresa vamos a tener que poner o en cierta forma, pues ciertas reglas para decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo que yo traigo toda ahora sí que al personal, presionándome en decir cómo es posible que esta persona que acaba de entrar tiene más días de vacaciones que yo, ¿no? Yo solamente 8 y él sí tiene tantos días, ¿no? Sin embargo, como les comentamos, si todavía no han prescribido sus vacaciones ya entre 2023, pues obviamente sí se le van a tener que ajustar a lo que venga con la nueva reforma. No sé qué opinas, abogado. Sí, yo creo que siguiendo su pregunta de si tengo 20 días, no sé, perdóname, me adelanté, de si tengo 2 años de antigüedad y tengo ahorita 8 días, entrando a la reforma en el 2013, si yo no he disfrutado de esos días, que es como hasta ahorita va la tendencia de Morena, ¿no? No querer hacerlo retroactivo, es decir, si ya los disfrutaste, no puedes disfrutar los demás días a que tuvieras derecho, ¿no? Pensando en que se le pudiera dar efectos retroactivos, tendrías que darle a todos los que llevan 2 años el mismo número de vacaciones, porque recordemos que incluso hay un precepto legal que te dice, al mismo trabajo, misma remuneración. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si no acordaste condiciones diferentes con ese trabajador para darle más de lo mínimo, todos se van a sujetar a las mismas condiciones de trabajo. Todas deben ser iguales a lo que hayas acordado alguna parte con un trabajador por características especiales o situaciones especiales o un servicio muy especializado. Si no, pues le tienes que dar los mismos derechos, ¿no? O sea, no vas a poder decir, no te aplico retroactivamente a ti que ya llevas 2 años, pero a quien entra ahorita sí le voy a dar 12 días, ¿no? No. Al final del día me vas a tener que subir mis días a 14. ¿Por qué? Porque ya cumplí con el presupuesto de ley. ¿Cuál es? Pues que tenga 2 años cumplidos, ¿no? A 2 años cumplidos me corresponden 14 días, como está la ley. Sí, claro. Entonces vamos a la siguiente pregunta. En el primer año otorgamos 20 días de vacaciones. La ley dice 6 días. ¿Estos los disfruta y los 14 puedo liquidarlos? Ya cumplió lo que la Ley Federal del Trabajo dice de acuerdo a sus 6 días. Bueno, aquí yo pensaría que entonces no son 20 días de vacaciones, sino son 6 días de vacaciones y 14 días, pues como de algún tipo de bono o gratificación. Porque al final de cuentas, lo que comenta la autoridad, o sea, las vacaciones no se pagan, se disfrutan. Entonces, si tú se las estás pagando, como tal, entonces ya no son vacaciones porque no las está disfrutando. Ya es algún tipo de gratificación adicional. Pero también hay que ver cómo se documentó esa relación, ¿no? Si en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo estamos hablando de 20 días de vacaciones, ¿cómo voy a acreditar el que disfrutó de sus periodos vacacionales? No voy a poder acreditarlo, solamente voy a poder acreditar que disfrutó de ese periodo de 6 días, pero le faltan 14 días a que tiene derecho. Y reiteramos, no es un beneficio laboral, es un derecho del trabajador. Entonces no puedo restringirle el derecho. Puedo pagarle los días, va a considerarse a lo mejor
como un bono, pero no voy a poder acreditar que los disfrutó. Si me los demanda, se los voy a tener que pagar otra vez, aunque no los haya disfrutado. ¿Por qué? Porque va a decir, nunca me permitiste disfrutarlos. Es lo que decíamos hace rato. Son dos supuestos diferentes. Uno, yo no los tomo porque no quise, ya no tengo derecho a reclamarlos. O yo no los tomo porque el patrón, en términos generales, no me notificó o no quiso que los tomara o no me permitió ausentarme, ¿no? Entonces, ante el temor de que yo pudiera ser despedido por una falta, por más de 3 faltas injustificadas de mi trabajo en un periodo de 30 días, pues me quedé. Entonces, por eso le demando el cumplimiento de ese derecho, ¿no? Entonces, habría que revisar cómo lo tiene con sus trabajadores, porque liquidarlos, pues puede pagarlos por un bono, pero no va a poder acreditar en juicio que disfrutaron de esos 14 días los trabajadores. Claro, vamos a la siguiente pregunta. Dice, en mi opinión, se le pueden pagar, pero se integran al salario. Bueno, aquí nosotros debemos de recordar que la ley es de aplicación estricta. Si la autoridad dijera, ¿sabes qué? Conforme cada uno comprenda, lo puede aplicar, imagínense en el problemón que estaríamos, ¿no? Entonces, como tal, si nosotros, ahora sí que volviendo a hacer referencia al artículo, dice, las leyes, las vacaciones no se pueden pagar, se deben disfrutar. Entonces, eso está pues, digamos, limitado, aunque no pueden pagarse. Las puedes integrar como gratificación. De hecho, como tal, en una auditoría, si tú las pagas, la autoridad te las entrega como gratificación. No te las integra como vacaciones porque las vacaciones no se pueden pagar. Se deben disfrutar. Y ahí tenemos que, en estricto sentido, ahora sí que aplicar lo que la ley comenta. Entonces, jamás vas a ver una integración de un salario que haga la autoridad y que te esté integrando vacaciones. Eso no se puede hacer. Al menos que estés, ¿por qué? Porque pues no se pagan, se disfrutan. Entonces, por eso es que en opinión como tal, las estás integrando como gratificación. La autoridad te las integra como gratificación, no como vacaciones, porque las vacaciones no se pagan, se disfrutan. Artículo de Ley Federal del Trabajo. O sea, ni siquiera de Ley del Seguro Social, ¿eh? Ley Federal del Trabajo, lo que da pie a una relación laboral para el trabajador. Dice, sí, claro, si los pagamos en efectivo y son excedentes a los que marca la ley, deben integrarse. Entonces, como lo acabamos de comentar, si se pagan, entonces no son vacaciones, son gratificaciones. Así es como la autoridad lo considera, como gratificación al hacer el pago de cualquier otra prestación que a lo mejor no debería de ser pagada, ¿no? Como el caso de vacaciones. Entonces, pues realmente con esto nosotros ya finalizamos. De hecho, ya nos pasamos ahí aquí 15 minutitos. También dimos contestación a todo lo que son las preguntas. Todo este material nosotros se los vamos a subir a las plataformas para que ustedes lo puedan seguir teniendo. También el video lo vamos a subir ahí a YouTube para que ustedes lo puedan seguir viendo. Por ahí tenemos, pues obviamente los datos del corporativo BBIM, del abogado, los de MC corporativo fiscal, que obviamente pues aquí en conjunto siempre tratamos de darle ahora sí que lo mejor de nosotros, de las leyes que van viniendo. Realmente pues a nosotros siempre agradecemos que le den like. Ahora sí que vamos a hacer algo diferente ahí en el video. Si ustedes nos comentan de qué les gustaría que les diéramos otro curso gratuito y llegamos a 100 comentarios, con mucho gusto se los vamos a dar, ya sea el tema a lo mejor que ya se viene el pago de aguinaldos, lo que sería la parte de los aguinaldos, o ya se viene la parte de los cierres fiscales. Entonces, sí, que son los dos que pudiéramos dar en el mes de diciembre de forma gratuita para que ustedes también vayan, ahora sí que empapándose de toda esta información, que nosotros les venimos a dar ahora sí con la mayor énfasis, el mayor conocimiento posible de parte de nosotros. Muchísimas gracias también, a ustedes, de verdad, por todos sus comentarios, por compartir, por darle like. Para nosotros es muy importante, a final de cuentas. Ojalá y todo este tipo de conocimiento se pudiera entregar a ustedes de forma gratuita lo más posible. A veces también por tiempos no nos da. Gracias, abogado, gracias, licenciado Giovanni, por todo lo que ahora sí de tiempo que estamos aquí con toda esta gente, y muchísimas gracias también a ustedes. Por ahí una pregunta más, dice Alejandra Martínez. Buen día, una pregunta. Si contrato personal por 5 meses al finalizar su finiquito, ¿tomaría en base los 12 días de vacaciones para su cálculo proporcional? Estamos pensando en que los 5 meses
concluyen después de que entre la reforma, sí, tendrías que considerar la ley vigente al momento en el que realizas el acto. Digo, eso va a aclarar muchas dudas, ¿no? ¿Qué vas a aplicar? Lo que esté vigente en ese momento, ¿no? No más, no menos, ¿no? Pero bueno, reitero el agradecimiento para todos, reitero el agradecimiento para el licenciado, para la contadora. Siempre es un placer compartir estos espacios, platicar y pues más que nada compartirle a toda la gente lo poco o mucho que podamos saber. Reiterarle a la gente que nuestros teléfonos, nuestros correos, nuestros sitios, todo está disponible para que hagan las preguntas que quieran. No porque termine esta charla ya no nos pueden preguntar, tienen nuestros datos, nos pueden preguntar, les vamos a contestar. Probablemente nos tardemos un poquito en contestar porque luego es mucha información, pero tengan la certeza que lo vamos a hacer. Lo quieren hacer vía telefónica, también se los vamos a contestar, ¿no? Y bueno, agradecerles de nueva cuenta todo su paciencia y su preferencia. Licenciado, contadora. Si no hay nada más, y les parece que entonces ya demos, a medida que están contestando, les gustaría mucho aguinaldo, dice Carmen. Pues Ok, pues entonces, ahí por favor coméntenos en el videíto, para que ahora sí que en el mayor número ahora sí llegando a 100, llegando a 100, todos los que nos hayan dicho aguinaldo, damos aguinaldo. Si nos dicen algún otro tipo de tema, cierres anuales, que por cierto, ahí ya tenemos el curso del cierre anual preventivo. Acuérdense que nosotros también podemos ser controladores de nuestros impuestos, controladores de nuestros gastos, de nuestros ingresos, que es el tema que tenemos ahí, un curso que vamos a dar para el cierre de personas morales, principalmente. Igual vamos a tocar un poco de personas físicas, pero para que todo, obviamente, pues de repente los impuestos no se vayan a la alza por una mala planeación y un mal cierre fiscal. Estamos todavía a tiempo, estamos a 2 meses, sin embargo, quien no planea, ahora sí que no tiene un buen ahorro. Entonces hay que apegarnos a todo lo que hacen todas esas empresas súper grandotas. Aquí se las traemos con muchísimo gusto para que ustedes sigan apegados, paguen poco impuesto, siempre paguen, pero de una buena forma. O sea, todo apegado a la ley, todo apegado a la ley, y tratamos nosotros esto de enfocarlo mucho a la realidad, lo que vemos que pasa al día con todas las empresas, los empresarios. Sin embargo, todo apegado a la ley. Ya llevas como 10 de aguinaldos, contadora. Bueno, entonces vamos a dar ahí la parte de aguinaldo. Ya empezamos con 10. Ahí esperemos 100 comentarios en esta del YouTube. Regularmente se tarda unos 3 días YouTube en validarnos el video, en ver que no haya contenido fuera de serie y en subirlo, y ahí entonces lo más seguro es que sea el aguinaldo. Perfecto. Bueno, pues contador, licenciado, más bien, perdóname, no sé si quieres agregar algo más. No, pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahí también les mantendremos informados si esto de la reforma pues, pasó. Ahí lo estaremos publicando. Recuerden que está en proceso y pues bueno, esperando ahí los resultados, ¿no? Incluso también lo de la parte del salario, pues ahí les notificaremos cuánto es lo que se va a aumentar, y pues bueno, ahí está al pendiente nada más de las redes y esperando los resultados, ¿sale? Les deseo que sigan pasando una excelente tarde y pues muchas gracias por el tiempo compartido. Perfecto, bueno, pues con esto concluimos. Un abrazo para todos. Pues vamos a darle entonces. Ojalá puedan compartir los archivos de Excel. Todos se los vamos a mandar, se los vamos a hacer llegar a través de la contadora o del licenciado para que no tengan tema con ellos, ¿sale? Que tengan excelente tarde, buen provecho para los que ya van a comer y nos estamos viendo pronto. ¿Sale? Un abrazo. Gracias por su paciencia y preferencia. Hasta luego.